días, amigos, bienvenidos de nuevo a este programa de personalidades de la antigüedad. Ya nuestro quinto vídeo referido a esta serie, donde nos desplazaremos a la antigua China. Veremos 4 personalidades del ámbito de la política, de la cultura, de la filosofía, como queráis verlo, incluso de la religiosidad. Me estoy refiriendo a Qin Shi Huangdi, es decir, el denominado primer emperador, Confucio, el emperador Wu Di de la dinastía Han, y finalizaremos con Lao Tzu, el autor del Dao de Jing. Bien, Qin Shi Huangdi es el nombre del primer emperador de China. Primer gobernante, por lo tanto, de la dinastía Qin, que dará el nombre precisamente de China desde la perspectiva occidental, una dinastía que desplegó su desarrollo entre el 221 y 210 antes de la era. Durante el período de los reinos combatientes, a fines de la dinastía previa, Chu oriental, el reino de Qin fue el que alcanzó el poder, derrotando a otros 6 reinos gracias a un superior desarrollo militar y a su organización sociopolítica que va a ser muy centralizada. El rey Jin Cheng, que es el nombre verdadero del emperador, después de la unificación en 221 antes de la era, se proclama emperador, es decir, Huangdi, entiéndase que se puede traducir esto como Augusto emperador, Augusto soberano. Fue considerado un déspota, sobre todo de las fuentes posteriores, particularmente Sima Chen. Estableció un estado unificado, centralizado y burocrático. Aconsejado por un ministro de nombre Li Shi, e inspirado en la filosofía legalista, creada en el siglo III antes de la era por Han Fei, organizó un sistema centralista, como decía, cuyo eje fue la aplicación de la ley mediante un código estricto de premios y castigos. Su intolerancia originó la persecución de los seguidores de Confucio, así como la famosa quema de libros confucianos. Unificó también los diferentes sistemas de escritura existentes en esa época en un único estilo y estandarizó los pesos y medidas, estableciendo una unidad monetaria. Algo lógico teniendo en cuenta que la idea era centralizar y unificar el territorio. Dividió el imperio en 36 comandancias, gobernadas por un gobernador civil, otro militar y un inspector imperial, es decir, una suerte de delegado del gobierno. A su vez, estas comandancias se subdividían en condados que eran gobernados por magistrados que dependían de ese delegado del gobierno, que por lo tanto informaba al emperador. Ningún cargo, en cualquier caso, era hereditario. Construyó una red viaria que convergía en la capital, es decir, en Xi'an, y mandó construir la Gran Muralla para reforzar la frontera norte y defenderla de los ataques de las poblaciones nómadas. Lo hizo a partir de la serie de lienzos de murallas que existían previamente y que separaban los estados anteriores. El historiador Sima Chen cuenta en sus memorias históricas la obsesión que tenía Qin Shi Huangdi por la inmortalidad. Se hizo rodear de alquimistas, de astrónomos y de médicos con la pretensión de que le ayudasen en ese propósito. Su obsesión, unida al gusto por lo monumental y por la magnificencia imperial, dará como resultado la construcción de una enorme tumba cerca de Xi'an, que hoy se conoce fundamentalmente por lo poco que se ha excavado y por los famosos guerreros de terracota. Bien, Confucio, pasamos ya a la segunda personalidad, es el nombre que le dieron los jesuitas al llamado Confuzi, es decir, Maestro Kong,
Se trata de un letrado y pensador chino nacido en el estado de Lu, en Shandong, y que vivió entre aproximadamente 551 y 479 antes de la era. De familia noble, alternaría períodos en los que ejerció de maestro de otros, con etapas en las que sirvió como funcionario. Sus preocupaciones principales fueron el orden moral, tanto en lo que respecta a la orientación de las conductas privadas como a las normas del buen gobierno. La moral se basaba en el altruismo, en la tolerancia, en el respeto mutuo, en la armonía social y en el cumplimiento del deber y del ritual. Sobre todo, en este último caso, de la denominada piedad filial. Su filosofía moral contribuyó a modelar la sociedad y la política chinas sobre una base común, lo que de alguna forma explica el futuro éxito que tuvo el comunismo en ese país. Entendía que el pueblo debía someterse a las autoridades, si bien rechazaba las actitudes tiránicas. Los súbditos debían obediencia al soberano, pues el Estado existía para buscar el bien de los gobernados, pero eso no significaba que los gobernantes hicieran lo que quisieran, sino que debían gobernar también según los rectos principios éticos, aplicando por lo tanto el ejemplo moral y no la mera fuerza bruta. Estos pensamientos conforman, por supuesto, la base del denominado confucianismo, es decir, la escuela de los letrados o Rujia, que es, si se quiere, más una ética que una religiosidad. El confucianismo se convertirá en la filosofía oficial del Estado con los dinastas Han. Desde esa época, el sistema para seleccionar el personal funcionarial del Estado pues se hará mediante una serie de oposiciones en las que se seguía el estudio del pensamiento de Confucio. Es decir, que los exámenes tenían como base social y de pensamiento el confucianismo. Fue, por lo tanto, y durante todo el periodo imperial, de hecho, un pilar de la formación del hombre culto, al que se le abrían las puertas, por supuesto, de la burocracia y de la promoción social. Entramos ahora con un tercer personaje, quizá menos conocido para el gran público, pero asimismo relevante en la historia de la antigüedad china. Me refiero al emperador Wu Di. Es el emperador Wu de la dinastía Han, que se desarrolló entre 206 antes de la era y 220, que vivió a caballo entre los siglos II y I antes de Cristo. Bajo el reinado de este emperador guerrero, entre 140 y 87 antes de Cristo, alcanzó la dinastía su máximo esplendor. Su política exterior facilitó la expansión de los territorios imperiales, una expansión territorial que propició la conquista de Corea a fines del siglo II a.C., por ejemplo, de las zonas de Annam, es decir, de parte de lo que hoy es Vietnam, del Xinjiang y de la Fergana, este último territorio hoy en Uzbekistán. En 133 antes de la era, Wu Di inicia una campaña contra los nómadas Xiongnu, que se pueden traducir como los hunos, cuyas incursiones amenazaban el poder Han. Los derrota, logrando de esta manera el dominio de la denominada y muy célebre Ruta de la Seda. Convierte la filosofía política de Confucio en una suerte de ideología social estatal dentro del ámbito de la administración imperial. Y finalizamos con el también no menos célebre, pero también se podría decir bastante inasible, Lao Tzu. Lao Tzu es la denominación de un pensador chino que presuntamente vivió entre los siglos VI y IV antes de la era. Se duda, no obstante, de su existencia real, pues incluso su nombre, Lao Tzu, responde únicamente a un título que significa viejo maestro, además de ser la denominación de un tratado a él atribuido. Es decir, el más conocido en Occidente como Dao De Jing.
Por otra parte, se contaba su mítico nacimiento ya siendo mayor en el seno de su madre. Una tradición le hace contemporáneo de Confucio, bastante dudosa, podríamos decir, mientras que otras tradiciones indican que trabajó como bibliotecario en Luoyang, la capital de la dinastía Chu, durante el periodo de los reinos combatientes, es decir, siglos V y IV a.C. En cualquier caso, su relevancia radica en haber sido el autor, como decía, del Dao de Jing, es decir, el libro sobre el camino y su virtud, desde el que arranca, se podría decir, la filosofía taoísta. Aquí propone una filosofía laica y una moral individual que se centra en seguir el camino de la naturaleza del Tao, o si se quiere, seguir el Tao en sí mismo. En tal sentido, recomienda las virtudes de la sencillez, de la naturalidad, censurando la ambición de poder y de riqueza. Por ello, advierte a las autoridades que intervengan lo menos posible en la vida de los gobernados. Con posterioridad, esta filosofía laica se transformaría en una religiosidad a partir ya de otra serie de influencias populares. Bien, con esto terminaríamos, con Lao Tzu terminaríamos el programa de hoy. En el próximo programa, el que será el sexto, viajaremos de nuevo ya al mundo romano, donde trataremos la personalidad de tres grandes militares, estadistas, de muy reconocido prestigio, incluso filósofos. Me estoy refiriendo a Julio César, Octavio Augusto y al emperador Marco Aurelio. Hasta ese instante, pues pasad unos buenos días durante estas semanas, frías semanas. Pasadlo muy bien, salud, a conservarse, y os emplazo por lo tanto para ese sexto programa. Haced cualquier tipo de comentario, ya sabéis, preguntas, sugerencias que serán contestadas en la medida de lo posible y enriquecerán, por supuesto, los programas. Dadle like y suscribiros si os apetece. Un saludo muy cordial. Hasta luego.